Buenas, mi nombre es Juan Antonio Gallego y vamos a hacer un pequeño video tutorial sobre una pequeña aplicación sobre el envío de datos XML usando Flex y RIA y Java. Vamos a definir primero la estructura que vamos a tener en el proyecto, que está formada pues por una base de datos que vamos a utilizar MySQL y con la herramienta MySQL Workbench. Después nos vamos a hacer uso de la parte servidora, que vamos a utilizar NetBeans, y la parte cliente con el Flash Builder a partir de Flex. Lo primero que vamos a comentar, esto es la base de datos. Aquí tenemos una tabla de usuario que tiene distintos atributos. En este caso pues tenemos un ID de usuario, correo, nombre, apellido, país, provincia, código postal, sexo de usuario, y también tenemos la contraseña. Antes de nada, lo que queremos hacer es un select asterisco de todos los datos de esta tabla y tenerlos en un select. Para esto lo vamos a hacer en Java y con el NetBeans. Una vez tengamos este select funcionando, nos vamos a ir y con Flex vamos a pintar en pantalla todos estos datos obtenidos a través de un servicio. Por tanto, nos vamos a Java. Aquí en Java, bueno, cabe destacar que antes de comenzar a explicar el Select, que esto es una tienda virtual, un virtual shop, y lo que vamos a hacer es ver cómo funciona una de las utilidades que tiene esta aplicación. En este caso vamos a ver el Select listado de clientes, pero aquí en este Select estamos utilizando otros objetos. Uno de ellos es el objeto usuario, que está formado por todos los atributos de la tabla que hemos visto anteriormente. Es simplemente una instancia de clase, un objeto Ping en Java. Y después tenemos una clase que es usuario DB. En esta clase tenemos muchos métodos y uno de ellos es el método que me coge todos los usuarios. En este método pues lo que hacemos es todos los usuarios de la base de datos y lo plasmamos aquí. Este método getAllUsers lo que hace es una instancia de la clase DBInstance, que esta clase no es más que una conexión a la base de datos que tenemos, que en este caso es ejemplo prueba. Entonces hacemos la instancia de la clase, cogemos la conexión, hacemos una consulta SQL que es el asterisco from all users, y mientras haya usuarios en la tabla pues los vamos almacenando en nuestro objeto. De esta forma vamos rellenando una lista y cuando la tengamos toda la lista rellena, vamos rellenando en nuestra lista cada uno de los usuarios y devolvemos la lista. De esta forma el método getAllUsers nos da una lista de usuarios. Entonces el select clientes lo que hace es hacer una instancia de la clase usuario_db, donde hemos dicho que hemos hecho la conexión. Después accedemos al método getAllUsers y obtenemos una lista de usuarios de la tabla de la base de datos. Después hacemos una estructura con la que nos queremos comunicar posteriormente con el cliente, que esta estructura pues es un users como padre, y dentro de users en plural tenemos un user en singular con cada uno de los atributos que queremos acceder. Como este método, esta lista de usuarios nos está devolviendo cada uno de los usuarios, pues por cada uno de los usuarios escribimos cada uno de sus atributos. Antes de pasar a la parte cliente, conviene observar en la parte web, en la parte servidor, que esto está funcionando. ¿Cómo lo podríamos testear? Pues ejecutamos la aplicación y llamamos al select que estamos utilizando. En este caso es el select listado clientes. Si lo lanzamos y lo ejecutamos, tenemos esta salida. Si le damos a ver código fuente de la página, podemos ver que aparentemente está funcionando bien, ya que tenemos la etiqueta y distintos usuarios, 1, 2, 3 y 4 usuarios, que son los que disponemos actualmente en nuestra base de datos. Entonces, lo que es la parte servidora está bien. Entonces ahora vamos a proceder a la parte cliente con el programa Flash Builder a través de Flex. Igual que antes, pues esto está en una pequeña parte del código de una aplicación de una tienda virtual, donde tenemos distintos componentes y una pantalla principal. El primer componente que vamos a usar y el más importante es el List User Box. Aquí vamos a almacenar la lista de usuarios de la aplicación. ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, tenemos que hacer uso de un HTTP Service, que es el encargado de llamar al select que acabamos de crear. Pero claro, ¿cómo lo enlazamos? Pues bien, Flex o Builder tiene una opción en las propiedades del proyecto que nos permite, en el apartado Flex Build Path, decirle dónde queremos que se compile el proyecto.
y aquí tenemos que seleccionar el proyecto dentro de nuestro proyecto NetBeans, dentro de la parte servidor. De esta forma, cuando compilemos, esta compilación se va a generar allí, en la carpeta del servidor. Entonces, con este HTTP Service lo que hacemos es mandarle un request y él nos va a devolver con la estructura que hemos decidido enviarle, que como hemos visto antes, pues nombre, apellido, sexo englobados y todos los atributos englobados en user y después users. De esta forma, al iniciar el componente, vamos a enviar el request, que en este caso no tiene datos, pero podría contener datos en el caso de otro tipo de funcionalidad, y este nos va a devolver todos los usuarios. Utilizamos un data grid, por ejemplo, también podríamos utilizar listas u otros componentes. Entonces utilizamos el select customer, que es el ID donde llamamos al select.lastResult.user. ¿Por qué user? Porque hemos dicho que es el primer hijo dentro de users. Y dentro de esto pues tenemos, por ejemplo, 3 columnas: el nombre, apellidos y email. Accediendo a ello, una vez tenemos en el rider todos los datos, la forma de hacer a cada uno de sus atributos es utilizando la palabra reservada data. Estos componentes, y no me quiero enrollar mucho en este tipo de cosas para explicar, porque lo que es realmente importante en esta pequeña mini aplicación es el uso de envío de datos desde la parte servidor utilizando Java a la parte cliente con Flex. Pero lo que se ha hecho en esta aplicación, en un backend box, hemos metido este user component y después en pantalla principal, en la parte del estado que estamos en el backend y en la parte de administrador, hemos utilizado este backend. De todas formas, vamos a ver el resultado final, que es esto que aparece aquí. En una parte del aplicativo, pues aparece un data grid con todos los datos rellenos de la base de datos. Y eso es todo.